Bien, me gustaría presentar al doctor Miguel Wilhelmi. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en nombre de la Universidad de los Lagos y de los posgrados en Educación Matemática. De verdad que estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy, ¿no? De que puedas participar con nosotros en este evento de relevancia nacional. El profesor Miguel Wilhelmi es licenciado en matemáticas por la Universidad de Zaragoza y doctor en didáctica de las matemáticas por la Universidad Pública de Navarra, donde enseña matemáticas y su didáctica al profesorado en formación inicial y continua de educación inicial, primaria y secundaria. Es responsable del grupo de investigación didáctica de las matemáticas en dicha universidad. Participa de forma continua en congresos de la especialidad y publica regularmente en revistas de investigación de nuestra disciplina, y como se puede ver en su perfil de Google Scholar, ¿no? El cual para un poquito de difusión, Miguel, lo voy a dejar aquí en el chat para todos y todas, para que puedan ingresar y poder descargar los artículos y otras investigaciones más, capítulos de libros y los productos que tiene el profesor Miguel Wilson. Pues nuevamente, Miguel, muchísimas gracias. Nosotros muy contentos y es un honor para nosotros tenerte el día de hoy aquí en estas jornadas nacionales. Te doy la palabra. Ya, pues muchas gracias, Luis, por la presentación y gracias por la invitación. Un saludo a todos los que se han conectado y voy a iniciar la conferencia especial que ha comentado Luis, y voy a intentar que sea un poco interactiva, de tal manera que les haré algunas preguntas de sí y no, de afirmaciones, para que los aportes y las ideas y el posicionamiento que tienen ustedes en relación a la pregunta que va a vertebrar la conferencia, pues formen parte de la misma, de tal manera bueno, este formato online que a veces se hace complicado, ¿no? En el sentido de que es difícil estar con la atención durante un largo periodo, bueno, pues vayamos integrando sus aportes y luego dejemos un tiempo para el debate y la discusión. No voy a compartir pantalla. Bueno, pues como hemos dicho, unificación y diversificación de teorías en educación matemática. Y como ha dicho Luis, bueno, pues yo soy profesor en la Universidad Pública de Navarra en España. Vale. Bueno, pues lo primero, claro, estamos hablando de teorías. Entonces, bueno, vamos a ver qué influencia tienen estas teorías a la hora de llegar a establecer fenómenos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues de forma sencilla voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la didáctica de las matemáticas, pero que será, espero, lo suficientemente claro como para que se entienda lo que quiero observar. Por un lado tenemos los hechos, que es lo que sucede, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos teorías y la conjunción de estos dos aspectos, el hecho y la teoría, es lo que me permite establecer fenómenos, ¿de acuerdo? Esto es clave a la hora de establecer un programa de investigación, una investigación de tipo sociológico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un hecho, un temblor. Una persona llega a un centro y presenta temblor. Bueno, pues si le aplicamos diferentes teorías, por ejemplo, un psicólogo podría decir, bueno, pues un temblor pues es un síntoma de estrés, ¿de acuerdo? Es decir, le aplico una teoría vinculada a, en este caso, la psicología clínica y concluyo que es estrés. Un neurólogo pues dice, bueno, temblor pues es un síntoma del Parkinson. Y un endocrino podría decir pues, que es un síntoma del hipertiroidismo. De tal manera que podemos así establecer que diferentes teorías ante un mismo hecho, que es el temblor,
pues concluyen diferentes fenómenos. Claro que el paciente va a tener algo y habrá que, a partir de otros hechos y el conocimiento de su clínica y de su historia médica, etcétera, habrá que concluir qué es realmente lo que tiene. Pero lo que quiero resaltar es que nosotros vamos, como didactas, vamos a ver hechos y esos hechos los vamos a tener que interpretar y los vamos a interpretar con una teoría, con el enfoque ontosemiótico, con la teoría de situaciones didácticas en matemáticas, con la teoría antropológica, con el APOE, con una teoría concreta. Y vamos a obtener un fenómeno que nos va a permitir interpretar qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, la pregunta que nos hemos hecho desde el principio, unificación de teorías o diversificación de teorías, pues es pertinente, ¿no?, desde el punto de vista de la determinación de fenómenos. Pero además de esta diversidad teórica, siempre que hacemos una investigación hablamos de teoría y método, marco teórico y metodológico. Bueno, pues como en los estudios en didáctica de las matemáticas, pues hay una diversidad interna, porque hay matemáticas, hay psicología, hay pedagogía, hay sociología, hay diferentes teorías que pueden explicar al menos parcialmente algo de lo que sucede, ¿no? Y dentro de estas teorías hay una diversidad de métodos y por lo tanto no, la psicología, y dentro de la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología cognitiva, la psicología emocional, no tratan y no utilizan los mismos métodos. Es decir, no vamos a tener solamente diversidad de teorías, sino que también vamos a tener diversidad de métodos. De forma general, siempre abordamos esto desde el punto de vista metodológico como dos grandes caras, lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Lo cuantitativo va más vinculado a las variables, a la manipulación de las variables, y lo cualitativo a un estudio descriptivo. Y cuando estemos trabajando desde el punto de vista de la investigación en didáctica de las matemáticas, pues dependerá de las condiciones y de nuestras posibilidades de realizar una cosa u otra, que el tipo de investigación pues también va a quedar condicionado, ¿no? Y por último, una cuestión metodológica. No es lo mismo hablar de técnicas, de métodos, de diseño, de metodología, como ciencia de los métodos, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, pues esa diversidad de métodos es más que una diversidad de métodos, una diversidad de métodos, de técnicas, de diseños, y por lo tanto hay toda una metodología que habrá que tener en cuenta, ¿sí? Y por último, un apunte. La biología, igual que la psicología, la pedagogía, la sociología, son las ciencias de la vida, de la psiquis, del niño, del aspecto social, ¿no? Cosa que, por ejemplo, la filosofía es amor por la sabiduría, pero no hay, digamos, no es la ciencia de la sabiduría. Y matemáticas tampoco. Matemáticas, de hecho, no es una logía, a pesar de lo que uno podría pensar, y por lo tanto no tenemos educalogía matemática, ni tampoco tenemos educación matelógica, ¿vale? Tenemos educación matemática, y el que tengamos educación matemática también va a condicionar los tipos de métodos y las formas en que vamos a hacer. De hecho, la mayor parte de los estudios en didáctica son de tipo más descriptivo y con una consideración, podríamos decir, débil, no fuerte en el sentido de las ciencias experimentales, de los resultados que producimos. Bueno, pues este panorama que nos ha llevado del hecho, el fenómeno y la teoría a la metodología, ¿vale? Con este telón de fondo tenemos dos hipótesis. Y una hipótesis divergente, que dado el carácter multidimensional del estudio en didáctica de las matemáticas, pues nos vamos a decantar, o nos podríamos decantar más por una diversificación de teorías y de métodos.
o una hipótesis convergente. Dada la naturaleza relacional de todo lo que sucede, pues una unificación que busque diferentes influjos teóricos y metodológicos que cree un cuerpo único que permita el análisis de ese aspecto multidimensional. ¿Vale? Y ahora es donde paro un poco y les voy a pedir que participen. Y vamos a hacer un pequeño sondeo que es unificación o diversificación. Entonces, para responder a este pequeño sondeo, es un sondeo muy sencillo, tienen que entrar a esta dirección de Book Club y entrar a este código, ¿sí? O copian la dirección completa y podrán obtener el cuestionario, donde se les va a preguntar unificación o diversificación y que cada cual marque lo que considere oportuno. Yo voy a proyectar el resultado de lo que ustedes respondan. Miguel, una pregunta. ¿Hay posibilidad de que nos puedas copiar, por favor, el enlace en el chat? Sí. Ah, ahí está. Graciela ya me las puso. ¿Ya estaba copiado? Sí, lo acaban de copiar. Muchas gracias, Miguel. Vale, vale, muy bien. ¿Vale? Como ven, tienen un minuto, no es suficiente tiempo. El asunto es que vamos a tener aquí una pequeña primera respuesta de los participantes que nos van a permitir, bueno, pues ver qué estamos pensando, ¿no? O sea, antes de vamos a trabajar sobre cada cual tendrá su respuesta y por lo tanto esa respuesta, bueno, pues en lo que vayamos discutiendo, pues servirá a cada uno de telón de fondo para revisar qué tenemos detrás. Bueno, pues como vemos, ya no se puede votar, tenemos empate técnico, ¿de acuerdo? Unificación, 5 personas han votado, diversificación, 5 personas han votado, ¿de acuerdo? Habían ingresado más personas, 15. Todas las votaciones, la siguiente votación va a tener el mismo link, ¿de acuerdo? Y luego habrá 2 observaciones adicionales con otro link diferente, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto nos deja claro que de punto de partida, pues no tenemos muy claro qué hacer, ¿vale? Para unas personas parece deseable, para otras personas, pues no, en el sentido de que no va a ser deseable o no va a ser posible o lo que sea. Vale. Aspectos a tener en cuenta. Con independencia de lo que has indicado, ¿vale? Señala aspectos a favor de la unificación. Es decir, ahora el que ha respondido unificación, pues digamos lo tiene fácil porque ya se le exige poner una palabra, no es una explicación formal, sino decir una palabra o un aspecto que considere, o varios, podéis poner más de uno, que sea de vuestro interés, ¿vale? Entonces lo hacemos en el mismo Blue Club. Vale, esto no debería ser así. Vale, ahora sí. Vale.
¿vale? Lo primero que vemos aquí, no sé si han utilizado alguna vez esta herramienta, lo primero que vemos aquí es que no hay palabras más grandes que otras. Es decir, si muchas personas hubieran puesto certeza, por ejemplo, o perspectiva, esa palabra aparecería mayor porque tendría unas frecuencias absolutas mayores. Cuando vemos todas las palabras más o menos del mismo tamaño, significa que todas han recibido una única votación, por así decirlo, ¿sí? Y los colores no significan nada, simplemente es un mapeo y si alguna hubiera resaltado la hubiéramos visto mayor. Lo que vemos aquí, bueno, son aspectos de articular, análisis integral, explicar, perspectivas, complejidad en la visión, normalizar, es decir, vemos diferentes aspectos, pero la idea de unificación, que es una única palabra, ¿sí? Aparece muy diversificado, con lo cual ya solamente el hecho de unificar, ¿vale? Utilizar el término genera un problema o una necesidad, más que un problema, una necesidad teórica de entender y de justificar por qué queremos una unificación, ¿de acuerdo? Y por qué una teoría unificada podría comportarnos mayor poder heurístico en el sentido de que nos permitiría comprender mejor la complejidad que hay en la situación, ¿de acuerdo? Siguiendo con lo que estamos haciendo, lo mismo que hemos dicho, aspectos a tener en cuenta para la unificación, que es lo que acabamos de hacer, aspectos a tener en cuenta a favor de la diversificación. Es decir, ahora hay que posicionarse en el lado contrario. Por lo tanto, ¿por qué sería mejor tener varias teorías? ¿Vale? ¿Qué ventaja tendríamos para tener varias teorías? Y el enlace es este otro, que, bueno, la persona que es más rápida, igual, a ver si soy capaz. Aquí al chat, vale. Para todos, al chat, vale. Y si entráis en el chat, obtendremos, ¿sí? Vale. Vale. Bueno, pues aquí se da lo que he comentado antes, que hay unas palabras que resaltan más. Y las dos palabras que resaltan más son validación y diversidad. ¿Vale? Esto nos lleva a dos aspectos teóricos y metodológicos. La palabra diversidad está más asociado al aspecto teórico, dado que hay una diversidad de aspectos a tratar, pues si pongo el énfasis en uno de ellos, pues me irá mejor. Es decir, si lo más representativo de un proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es la intervención del profesor, pues igual aspectos pedagógicos instruccionales son más relevantes, ¿sí?
Y ahí, en esta, a diferencia de la otra diapositiva que hemos visto y de las respuestas que han dado, me parece que aquí se resalta un aspecto nuclear. Multimétodos, validación, caminos diversos, complementariedad, adaptabilidad, que eso sí sería teoría, multifocos. Multifocos, análisis, pluralismo, validación, multimétodos, todo eso está más vinculado al aspecto metodológico, no es el aspecto teórico. Está más relacionado con, desde el punto de vista metodológico, solemos hablar de la triangulación, ¿vale? Entonces, desde la perspectiva cualitativa, hacemos triangulación con el uso de diferentes instrumentos, métodos o diseños que nos permiten, ¿sí?, por triangulación, como se localiza una posición por GPS, por triangulación de medidas, por triangulación de diferentes herramientas o instrumentos, obtener, si son coherentes, un resultado de cara a la interpretación de un proceso y la interpretación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, algo que no pasaba de forma tan clara en el aspecto de unificación, en la diversificación aparece. Es interesante porque vamos a utilizar diferentes aspectos metodológicos. Por lo tanto, esa doble cara de la moneda, el aspecto metodológico y el aspecto teórico, pues va a ser clave, ¿no?, a la hora de entender si queremos unificar o no. Vale. Y volvemos a nuestras hipótesis. Después de lo que hemos visto, ya lo que voy a decir, pues cada uno necesariamente lo leerá en clave de lo que ha pensado, ¿de acuerdo? Y si eso es bueno, nos da diversidad en los puntos de vista, en la lectura, nos da una lectura activa de las hipótesis que voy a poner y luego espero que también nos abra el debate, ¿no? La hipótesis divergente sería que efectivamente, dado el carácter multidimensional, ¿sí?, de los contextos y los procesos educativos, las diferentes perspectivas teóricas en didáctica de las matemáticas proponen medios distintos de control y funcionamiento de los sistemas didácticos, lo que imposibilita el surgimiento de una teoría única o que una se revele más eficaz, pertinente o con mayor poder heurístico, tanto para el desarrollo de los aprendizajes como para la comprensión de cómo se lleva a cabo la adquisición de estos. ¿Vale? Entonces, esta sería la hipótesis divergente. Pues no, la realidad del sistema educativo de una clase es tan polifacético, pues que en realidad, pues dependiendo un poco de qué quiera hacer, de qué quiera analizar, de qué quiera comprender de lo que está sucediendo, pues habrá teorías mejor o peor adaptadas y por lo tanto, digamos, la pretensión de establecer una única pues no parece eficaz. La hipótesis complementaria, por así decirlo, no en el sentido estadístico, sino por decir la otra, la convergente, a diferencia de la primera que es divergente, pues dada la naturaleza relacional de las matemáticas y de la enseñanza de las matemáticas y la constatación empírica de que la actividad matemática es equiparable en contextos, yo voy a aplicar algo en una clase, pero en una clase con un contexto similar, en el mismo colegio o en un colegio con un nivel socioeducativo similar, pues habrá cosas que son perfectamente trasvasables, con docentes distintos y currículos diferenciados, pero similares en el sentido de que tienen un campo de intervención común donde criterios equiparables de gestión de los sistemas son asumibles. Es decir, no es lo mismo trabajar en un sistema educativo pues, que por su naturaleza, su currículum, su historia
pues es distinto, ya estamos hablando, podemos estar hablando de regiones en un mismo país o de países diversos o de zonas rurales o urbanas, zonas donde hay una serie de recursos informáticos donde en otro donde no los hay, es decir, no estamos hablando de eso. Sí estamos en condiciones asumibles de equiparación de condiciones, pues podríamos tener, ¿sí?, unas perspectivas teóricas que se pudieran adaptar, ¿vale? Aquí lo que he resaltado en amarillo, que diferentes perspectivas teóricas son pertinentes con la debida metatransposición didáctica. Y esa palabreja que pongo ahí de metatransposición didáctica es porque tendremos que hacer una transposición didáctica de la didáctica mismo, ¿no? Si yo estoy en el enfoque ontosemiótico y quiero utilizar la noción de situación adidáctica, tendré que interpretar la situación adidáctica en términos del enfoque ontosemiótico, ¿sí? Si yo quiero utilizar praxeología dentro de la teoría de situaciones didácticas, tendré que interpretar esa noción, praxeología, que nace en la teoría antropológica de lo didáctico e interpretarla para poderla aplicar y entender dentro de la teoría de situaciones didácticas en matemáticas, ¿vale? Es decir, eso como norma general, el asumir una hipótesis convergente impone también que haya transposiciones metadidácticas. Bueno. Sondeo 2 y último. Después de lo observado, ¿tiene sentido trabajar la unificación? Es decir, ahora yo no estoy preguntando si unificación sí, unificación no, diversificación sí, diversificación no, sino que si tiene sentido trabajar la unificación, ¿vale? Y lo vamos a hacer en la misma dirección de Bob Clapp que hemos utilizado en última instancia. Vale. He dado otra vez un minuto, ¿sí?, para que tengan tiempo. Son 38 personas conectadas. Bueno, Miguel, lo que pasa es que en el formulario no sale cuáles sí y cuáles no. Ah, Sí, vale, Sí, no sabemos cómo votar, vale, disculpen. el 1 es sí y el 2 es no. en No el salía ahí. formulario es arriba es sí, abajo es no, ¿verdad? Exactamente, el formulario sí es el 1 y 2 es el de abajo y es no. Perfecto. Entonces, para la gente que se acaba de conectar, es entrar al enlace que acabamos de dejar, darle clic y votar sí el bloque blanco de arriba, no el bloque bajo de abajo. Vale. En teoría debería aparecer en la visualización el sí y el no, pero... Vale. Vale. Ahora sí dejo correr el tiempo para que el mayor número de personas pueda contestar.
Bueno, pues como estamos viendo, de las 39 personas que han entrado a la aplicación, 12 han contestado, hay 29 que no, a pesar del anonimato, no quieren manifestarse, y 10 de ellas consideran que sí, que debemos trabajar en la unificación, y 2 consideran pues, que es un trabajo baldío y que no merece la pena. ¿Vale? Bueno, pues vamos a intentar, partiendo de esta respuesta, vamos a intentar, bueno, justificar si tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Desde el punto de vista de la respuesta, nos va a condicionar qué vamos a hacer. Es decir, porque vamos a utilizar esfuerzo intelectual y tiempo en una tarea o no lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pero para responder a esta pregunta, desde el punto de vista teórico y metodológico, debemos tener en cuenta que la didáctica de las matemáticas nace para abordar la mejora del sistema educativo, básicamente. Ese es su fin último, ¿no? No es el fin de todas las investigaciones. Hay investigaciones más teóricas, más conceptuales, más experimentales para recabar información, para conocer mejor cómo se aprende y cómo se comunican los conocimientos matemáticos, pero al fin y al cabo la didáctica de las matemáticas, el fin último es mejorar, y por lo tanto el fijarnos en los modelos docentes puede darnos pistas de qué es lo que está sucediendo. Y voy a hacer ahora un barrido muy rápido porque son cosas, lo que voy a decir, más o menos conocidas. El modelo, digamos, clásico, y no por ello no utilizado, pues es el modelo transmisivo. De fondo hay que el aprendiz es una caja vacía y que el instructor es quien tiene el conocimiento, pero lo fundamental de este modelo es precisamente que está enfocado desde la pedagogía, es decir, la pedagogía es la que nos da información sobre qué tiene que hacer el profesor para, de alguna forma, hacer la clase y enseñar a sus alumnos. Esto lo hacemos siempre. De hecho, digamos, una exposición tal como la estoy haciendo yo tiene bastante de modelo transmisivo. Un modelo cognitivo es poner el foco no tanto en el profesor, sino en el alumno, en cómo aprende, ¿no? Y una de las cosas que se ha establecido, bueno, pues que el alumno, si participa activamente, pues es mejor para sus aprendizajes. En una exposición, salvando todas las distancias, ¿no? El que hayan participado, pues también les hace, de alguna forma, partícipes de lo que voy diciendo, y por lo tanto tienen un telón de fondo propio para ir analizando y valorando, y que cuando lleguemos a la parte del debate pues sea más rico, ¿no? Porque no sea solamente lo que he dicho yo, sino un posicionamiento en momentos puntuales que han tenido ustedes. Esos dos modelos, pues en los años 60, 70, pues se cambian de alguna forma, y hay un modelo de lo que se llamó el modelo de reequilibración, donde hay proceso de adaptación y se incluye un contexto, pero ese contexto no implica las matemáticas, ¿de acuerdo? Sino que es un modelo genérico y por lo tanto hay adaptación para estudiar cualquier contenido escolar o para cualquier contenido no escolar. Es decir, que haya o no haya intención didáctica, el modelo de reequilibración marca la pauta de que nos adaptamos a un contexto, y en la medida en que damos respuesta a los desafíos que ese contexto nos propone, pues estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Porque somos más eficaces en la respuesta. ¿Qué sucede? Que hasta ahora no he dicho en ninguno de estos modelos, transmisivo, cognitivo o de equilibración, no he dicho matemáticas. Son modelos genéricos. Una anécdota.
una anécdota que se le atribuye a Einstein. Un periodista le pregunta a Einstein, ¿me puede explicar usted la teoría de la relatividad? Y Einstein contesta, ¿me puede usted explicar cómo se fríe un huevo? El periodista mira extrañado a Einstein y contesta, pues sí, sí puedo. A lo cual Einstein replica, bien, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego. Este es nuestro sistema educativo. Cuando queremos enseñar, este es el problema que tenemos. Yo sé qué es las fracciones, por ejemplo, qué relación tienen con los números racionales, por qué se utilizan, qué ventajas tienen, cómo se escriben, cómo se opera con ellas, pero eso lo tengo que enseñar y tengo que trabajar y tengo que diseñar situaciones y tengo que hacer actividades que generen conocimiento en personas que no tienen ese conocimiento, ¿sí? Entonces esta anécdota nos sirve para decir que tenemos que meter las matemáticas. No vamos a enseñar las matemáticas de la misma forma que se enseña cualquier otro contenido o de la misma forma que se aprende fuera del sistema educativo. Y por lo tanto surge de alguna forma el modelo sistémico cuya clave es la problematización del saber que en este caso son las matemáticas. Entonces, este modelo es la clave de toda la didáctica tal como la entendemos actualmente. Y por lo tanto, ya este modelo incluye matemáticas, psicología, pedagogía y situaciones o contextos que tenemos que construir. Esas situaciones y contextos van a tener en cuenta al menos aspectos pedagógicos, psicológicos y matemáticos. La situación didáctica, que es de alguna forma la que permite ejemplificar en los orígenes de la didáctica ese modelo sistémico, pues lo fundamental es que tenemos un medio al que tenemos que adaptarnos, pero el estudiante interactúa con un medio material, unas reglas que están fuera del docente. El docente lo que tiene que hacer es construir este medio material y participar de este medio general, y el estudiante en interacción con el medio y en interacción con el saber es donde aprende. ¿De acuerdo? Entonces este sería como la noción didáctica que surgió para dar respuesta a ese modelo, es decir, para operativizar el modelo sistémico. Y este modelo sistémico lo que desde el principio se reveló es que los sistemas didácticos son extremadamente sensibles e inestables. Y que por lo tanto el cambio de uno de los componentes, ya sea las matemáticas, ya sea la forma de interaccionar, ya sea los alumnos, ya sea el material que introduzco, pues modifica el sistema. Y por lo tanto no puedo ser ingenuo al decir que, por ejemplo, si veo que un material no ha funcionado bien, pues digo, resuelvo, bueno, cambio este material, pongo otro y todo lo demás, como se ha quedado igual, va a funcionar bien. La respuesta es que no. La respuesta es que al modificar cualquiera de los aspectos tenemos otro sistema y por lo tanto el análisis didáctico que vamos a tener que hacer va a tener que ser nuevo. Porque no cambia solamente el material, que es lo que estamos introduciendo, podemos tener el mismo docente, podemos tener estudiantes en el mismo contexto, en el mismo colegio y con el mismo objetivo de enseñanza, pero al cambiar un aspecto, todo el sistema cambia y el análisis que vamos a tener que hacer va a cambiar. Y por lo tanto, se hace necesario tener en cuenta diferentes dimensiones cognitiva, instruccional, epistémica. Al menos, tradicionalmente ese triángulo o tetraedro didáctico pues, se ha concretado en aspectos epistémicos vinculados a las matemáticas, cognitivo a los sujetos e instruccional vinculado al docente o al aspecto más institucional. Y hay que planificar, evaluar, hay que interactuar y negociar los significados y hay que construir y comunicar
contenidos. Y desde el punto de vista de la teoría o del enfoque ontosemiótico, que es otra teoría, bueno, pues lo que se busca es que estas interacciones, tanto en la planificación, evaluación, construcción, comunicación, interacción, negociación, sean lo más idóneas posibles. No se habla de buenas o malas interacciones, no se habla de buenas o malas planificaciones, sino de idóneas y por lo tanto de adaptación en un contexto, en unas condiciones, con una serie de aspectos externos institucionales, materiales, cognitivos y de conocimientos matemático-didácticos del profesorado que va a condicionar que eso sea más o menos idóneo. En resumen, tendremos que vigilar al menos esas tres dimensiones, la dimensión epistemológica, cognitiva e instruccional, sin descuidar otros aspectos, como los aspectos psicoafectivos, por ejemplo. Y por lo tanto esa visión, con esas tres grandes dimensiones, pues se puede ampliar a otra serie de aspectos que podríamos identificar como afectivo-cognitivos, y por lo tanto en esta parte de este hexágono estaría de alguna forma el sujeto, donde tiene que tener en cuenta qué sabe, cómo lo sabe y cómo lo manipula, y por lo tanto habrá una idoneidad cognitiva si lo que se propone está próximo a lo que puede hacer en el origen y el proceso de enseñanza-aprendizaje lleva a que se desarrolle de forma sustancial, pero para eso hay que tener en cuenta también la parte afectiva que opera según actitudes, emociones, motivaciones de esas personas que están aprendiendo. Desde el punto de vista del sujeto que enseña, está el aspecto interaccional y cómo negocia, qué tipo de diálogo, de interacción, cómo comunica las cosas y cómo utiliza los recursos técnicos y temporales para que eso funcione correctamente. Es decir, esa parte instruccional tiene como dos grandes dimensiones, ¿sí?, que estarán bien vinculados a la interaccional y emocional. Y por último, la parte epistémica tiene también como contrapartida una parte ecológica. ¿Por qué? Pues porque de hecho solemos hablar de matemáticas escolares, y hablamos de matemáticas escolares porque no enseñamos el número racional tal y como aparece en un texto científico de matemáticas, sino que hay unas transposición didácticas, hay un interés, hay un proceso gradual. El número racional se empieza a estudiar en la educación en la etapa primaria, pero se desarrolla también en la educación secundaria, y aspectos como la densidad, pues por ejemplo, son aspectos ya universitarios, es decir, hay un desarrollo de un contenido matemático que puede ser longitudinal en diferentes etapas educativas y que está condicionado por la ecología del saber, cómo vive dentro de las instituciones, y por lo tanto la noción de idoneidad didáctica nos va a llevar a ver diferentes aspectos. Pero este concepto de idoneidad didáctica es la punta del iceberg, es decir, hay muchos más aspectos que tener en cuenta. Tendremos que tener aspectos vinculados a las normas, tendremos que tener aspectos vinculados a cómo se configura un proceso de enseñanza-aprendizaje, tendremos que tener en cuenta qué lenguaje se utiliza, qué tipo de fenómenos se observan, y no quiero que se lea esta imagen, ¿de acuerdo? Pero en el enfoque ontosemiótico, esto que observamos aquí, la idoneidad didáctica, es una parte de las dimensiones que se analizan. Hay una dimensión normativa que nos va a decir qué normas operan, ¿sí?, en diferentes estratos, unas trayectorias didácticas, ¿vale?, que va a ir desde la configuración didáctica pretendida a la implementada, que está relacionado con los sistemas de prácticas y por lo tanto con los significados. Y todo eso genera una serie de condiciones que permite una configuración de objetos y procesos.
Pero claro, de todo esto, pues solo lo ha dicho el enfoque ontosemiótico, no. El enfoque ontosemiótico podría ser una respuesta a la pregunta de ¿es interesante la unificación? La respuesta que da el enfoque ontosemiótico es que sí, es interesante. Es decir, estaría en la línea de las personas que han respondido al cuestionario, a las 10 personas que han contestado que sí, el EOS sería una respuesta. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir que Leos hace caso omiso de otras perspectivas? No, de hecho, como veis aquí, hay aspectos de la fenomenología didáctica que está vinculada a los sistemas de prácticas, que es una teoría vinculada a Freudenthal y otros investigadores. La teoría de situaciones didácticas en matemáticas está vinculada a las trayectorias. De hecho, en este esquema, esta construcción, comunicación cognitiva epistémica, aquí, ¿sí?, estaría un desarrollo precisamente de una situación adidáctica. Es decir, una situación adidáctica es, en cierto sentido, una respuesta, y sin cierto sentido, es una respuesta a precisamente la construcción y comunicación de un contenido matemático por un sujeto o un conjunto de sujetos que se adaptan, en este caso, a un medio, ¿vale? Y ese medio está estructurado en términos de el contenido que se quiere enseñar. Y por lo tanto, los registros, por ejemplo, de semióticos de Duval en los procesos y configuración de objetos y contextos. ¿Por qué? Porque precisamente en esta configuración una de las claves es los cambios de representación y el uso del lenguaje, porque va a determinar aspectos, por ejemplo, como la dualidad ostensivo-no ostensivo. Es decir, este esfuerzo de unificación no siempre se utiliza en todas las investigaciones. Me explico. Hay investigaciones que pueden ser más vinculadas a la parte del docente o a la parte mediacional, por ejemplo, y si están vinculadas a la parte mediacional, pues las teorías de la instrumentación, ¿sí?, por ejemplo, si estamos trabajando con GeoGebra, pues pueden ser muy relevantes. Pero lo que nos aporta esta visión unificada de Leos es que cuando estemos hablando de esas teorías nos estaremos fijando en la idoneidad didáctica y nos estaremos fijando dentro de la idoneidad didáctica en la dimensión mediacional. Y por lo tanto tendremos una teoría que unifica y que pone a la génesis instrumental dentro de un contexto global que nos permite no verla como un único foco para analizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, potencial o real, sino que nos da unas lentes para esa génesis instrumental, interpretarla como una de las dimensiones que hay que tener en cuenta de cara al análisis. Y por lo tanto, tendremos que hacer un esfuerzo metadidáctico para que los instrumentos de la génesis instrumental, el artefacto, el instrumento, la instrumentación, sean inteligibles dentro del enfoque ontosemiótico. ¿Sí? Y esto es lo que quería compartir, y quería compartir esto porque a mí bueno, en una presentación online con las limitaciones comunicativas y de interacción, pues lo que me parece más interesante es, a partir de esos presupuestos que han guiado esas preguntas o esos cuestionarios sencillos que nos dan una pequeña visión, cómo lo que he contado después encaja en esos presupuestos o en esas respuestas tentativas y si quieren que incida en algún aspecto de lo que hemos hablado, pues estaré encantado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel, por tu participación y por esta presentación por demás interesante, ¿no?, para quienes desarrollamos investigación en educación matemática.
y nos dedicamos también a la formación de profesores. Queda abierto el espacio de preguntas, comentarios. Recuerden que pueden escribir por el chat sus cuestiones o activando el micrófono solicitando la palabra. Acá hay un primer comentario de Jorge Hernández. Miguel dice: esta propuesta de unificación tiene contemplado el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, sus dominios y categorías, o bien esa unificación utiliza algunas teorías, modelos y otras simplemente no las considera. Sí, porque el conocimiento especializado, al fin y al cabo, es el conocimiento para modelizar, ¿sí? Los contenidos matemáticos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, en particular, las trayectorias didácticas, ¿sí? Sería el aspecto que modeliza, ¿sí? Eh, esa parte operativa. También hay un aspecto del conocimiento especializado, no solamente esas trayectorias para la gestión de aula, sino el modelo del conocimiento didáctico matemático, ¿no? O sea, de la capacidad de poder analizar esa intervención, ¿no? que hace un docente. Y darle herramientas, por ejemplo, cuando se habla del razonamiento algebraico elemental, ¿sí? Se habla de que no es una aritmética generalizada dentro de LEOS, sino que hay aspectos de generalización del lenguaje que se pueden ir introduciendo paulatinamente y, por lo tanto, indirectamente, pues ya son elementos especializados para que el profesor pueda interactuar en las diferentes etapas educativas. Por lo tanto, sí estaría integrado. Muchísimas gracias, Miguel. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos quedan ahí 4 minutitos para poder interactuar. Mientras anima el público, Miguel, yo te podría formular, tengo tres comentarios. Vale. El tercero va a ser más de opinión. Uh-huh. Entonces, la primera es: ¿cuáles son los desafíos, de acuerdo a lo que nos planteas? ¿Cuáles serían los desafíos o los obstáculos a los que se enfrentan aquellas personas, como las 10 personas que aquí, que apuestan a la unificación de teorías, ¿no? Es decir, la robustez, por ejemplo, que estas conllevan para poder entender los fenómenos propios de los procesos educativos. ¿O cuáles dirías que son los desafíos o los obstáculos para ir hacia esta unificación? Y la otra sería: ¿el networking, en tu opinión, apuesta a la unificación o a la diversificación? Vale. Respecto a los retos de una persona que quiera trabajar para la unificación, son muchos y, de hecho, en la mayor parte de los congresos internacionales hay un grupo de trabajo que es discusión, unificación, diversidad de teorías. Y en esos grupos uno de los aspectos claves es buscar aspectos que relacionen las diferentes teorías. Pero y por lo tanto, el objetivo de trabajar en la unificación de una teoría, yo creo que es deseable que la comunidad trabaje en ello. Lo cual no quiere decir, y eso en parte, bueno, yo creo que lo he dicho en la exposición, pero lo explicito ahora, lo cual no quiere decir que al menos en corto plazo eso sea un objetivo razonable. Es un objetivo razonable trabajar en la unificación, pero no es un objetivo razonable que una teoría sea hegemónica y que sea adoptada por todo el mundo. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar en la relación entre teorías, porque nos va a ayudar a comprendernos a unos y a otros, nos va a permitir observar
en qué una teoría tiene mayor poder heurístico a la hora de interpretar ciertos problemas o ciertas situaciones, ¿sí? Y si nos damos cuenta de eso, ¿sí? Por ejemplo, ponía el ejemplo de la génesis instrumental, hay aspectos de la génesis instrumental que son perfectamente asimilables, por ejemplo, por el enfoque ontosemiótico, y que son herramientas muy útiles de cara a valorar y analizar la dimensión mediacional. Y por lo tanto, tenemos que darles otro nombre, modificarlos, cambiarlos, inventarlos de nuevo. Yo creo que no. Yo creo que el esfuerzo de unificación tiene que ser también un esfuerzo por reconocer la bondad que otros investigadores y otras teorías aportan al corpus general. Pero el esfuerzo de unificación nos ayuda a tener una visión global y nos ayuda también a ser más competentes a la hora de ver investigaciones de otros usuarios o de otros investigadores que no trabajan en la misma teoría que nosotros, porque si nos obcecamos en una determinada teoría, pues puede ser que al final tengamos un derrotero, nada deseable en investigación, que es el aislamiento o el autismo teórico, que solo nos entendamos si nos hablan en nuestra propia teoría. Entonces, el esfuerzo de unificación tiene un buen interés de cara a la comprensión, a la significación de otras investigaciones y a la incorporación de herramientas teóricas dentro de un corpus. Esta incorporación lo que va a exigir es una reformulación metadidáctica. Es decir, no podemos coger prestado una herramienta teórica de otra teoría y, como si fuera, digamos, un collage, pegarla en nuestra teoría. Tenemos que decir, bueno, ¿y esto cómo la entendemos y cómo va a ajustarse, ¿no? De tal manera que encuentre acomodo dentro del corpus general y de las herramientas que ya están funcionando en la teoría en la cual nos posicionemos. Respecto a mi posición, pues yo creo que sí, que creo que hay que trabajar en la unificación, ¿sí? Pero que también hay que ver que en el estado actual puede haber teorías mejor adaptadas para ciertas investigaciones y que por lo tanto, bueno, pues que podemos utilizarlas de forma coherente y por lo tanto, digamos, yo lo que animaría a los investigadores es a la indagación en diferentes teorías, ¿de acuerdo? Porque eso no solamente te abre el horizonte, sino que también bueno, pues te permite utilizarlas en diferentes momentos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. No sé si hay alguna otra intervención, una pregunta, Nadia. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias bueno, aquí hay una pregunta de Alex. Dice, Valero no propone pensar la educación matemática como una red de prácticas sociales. ¿Cómo podemos pensar la unificación en un contexto donde dicha red cada vez se hace más compleja? Compleja al ingresar nuevos problemas e intereses, marcos teóricos y metodologías, implicando una diversificación. Bueno, pues casi precisamente por eso, ¿no? Precisamente porque cada vez es más compleja, cada vez hay más marcos, etcétera, es más urgente que haya esos trabajos de unificación. Y vuelvo a remitirme a los congresos internacionales, donde ese grupo de trabajo trabaja activamente, no solamente por ver y por desarrollar sus marcos teóricos, sino por buscar sinergias entre unos y otros, por buscar programas compartidos entre diferentes grupos de investigadores que se sitúan en diferentes marcos teóricos y por, al fin y al cabo, ir creando un corpus general de conocimiento, ¿no? Que insisto, estamos en un debate muy teórico y metodológico, pero que al fin y al cabo tendríamos que tener en cuenta
que tenemos que generar condiciones para la mejora de la enseñanza real en aula, ¿no? Y por lo tanto, digamos, las teorías nos deben servir para eso. Me da la sensación de que su argumento apunta más a la diversificación que a la unificación. Sí y no. A la diversificación, porque en el estado actual muchas veces es más relevante, por ejemplo, si estamos en un contexto donde la inclusión, la situación socioafectiva de los sujetos es muy complicada, pues los aspectos psicológicos, motivacionales pueden ser cruciales y por lo tanto el posicionarnos dentro de una teoría que eso lo tenga muy desarrollado me puede dar herramientas muy buenas para trabajar. Pero desde el punto de vista general de desarrollo de la didáctica de las matemáticas, el que esas herramientas que he utilizado en ese contexto particular las revise, las unifique y las incorpore en una visión más general, hará que el corpus teórico y metodológico en didáctica sea cada vez más amplio y por lo tanto que permita la diversificación metodológica y la diversificación en la intervención, pero genere herramientas que permitan la unificación para afrontar, bueno, la complejidad, ¿vale? No hay respuesta única en educación y por eso nos gusta tanto, ¿no? O sea, la respuesta única es decir uno o lo otro, la dicotomía, pues al final, mal, ¿no? Bien, Miguel, pues muchísimas gracias por tu presentación, por tus respuestas aclaratorias. La verdad es que, como te decía al inicio, estamos muy contentos de que estés con nosotros participando en estas 26ª Jornadas Nacionales de Educación Matemática que organizan la Universidad de los Lagos. Y es así como, en nombre de la universidad, del Departamento de Ciencias Exactas y de los programas de posgrado en Educación Matemática de esta Casa de Estudios, te damos las gracias, Miguel, por tu participación y esperamos poder contar con tu presencia y con tu apoyo y colaboración en próximos eventos. Muy bien, Y pues nada, muchas gracias a todos por su gracias, un abrazo. escucha, por las cuestiones que han formulado y porque en definitiva pues hemos generado un debate a pesar de la distancia y eso es lo que realmente nos motiva, ¿no? Porque nos da herramientas para seguir bueno, pues creciendo como investigadores y como docentes. Un saludo cordial y hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. Un abrazo.